En Marina Multimarca cumplimos nuestro segundo aniversario. Y para celebrarlo contigo, regalamos el dron con el que se ha grabado íntegramente este spot. Porque cumplir años está bien, pero para nosotros lo importante es que nuestros clientes cumplan kilómetros y experiencias. Marina Multimarca, la marca de la confianza. Participa en nuestro sorteo segundo aniversario. Más información en nuestra web marinamultimarca.com. Martínez Romera. Nueva promoción, edificio de 16 viviendas, calle Mosquera de Barnuevo 11 en Soria. Garaje y trastero, excelentes calidades y cualidades que lo dotan de gran confort. Aislamiento térmico y acústico, placas solares y fotovoltaicas en servicios comunes, calefacción individual de gas, madera maciza lacada en blanco en interiores. Martínez Romera, filosofía de la buena construcción, calidad y disposición. El Corte Asiático, marcando la diferencia. Productos de calidad, trato personalizado, pensando y ayudando a las necesidades de cada cliente. Gran variedad de productos, ferretería, papelería, manualidades, cocina, textil, limpieza, decoración, alimentación y cuidados para tu mascota, disfraces. Todo lo que necesitas lo puedes encontrar en nuestra tienda, en Avenida de Valladolid, número 68, Soria. En estos momentos tan difíciles y complicados a causa del COVID-19, Mapfre se ha querido posicionar al lado de la sociedad. Para ello ha sacado un seguro de salud para que las personas puedan tener un seguro de salud privado a un precio asequible, ya que tiene un descuento de hasta un 40%. Asimismo, ha creado un fondo de pensiones socialmente responsable que puede ser garantizado, dato muy importante teniendo en cuenta la volatilidad de los mercados. Infórmate en la oficina Mapfre de Olvega. Residencias para Mayores La Torre, empresa familiar con más de 20 años de experiencia en el sector. Una demostrada profesionalidad en el cuidado de las personas mayores. Disponemos de 7 residencias adaptadas a las necesidades de cada residente. Atención personalizada e instalaciones funcionales y modernas. Residencias para Mayores La Torre. Un trato familiar y humano para hacer de nuestros centros residenciales su hogar. Conócenos en www.residenciasparamayores.com. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En estos espacios que llevamos ya desde hace un tiempo, pues estamos hablando, de hecho el nombre es de justicia, de cuestiones que tienen que ver con aspectos legales, con aspectos jurídicos. Muchos de ellos finalmente pues tienen que acabar resolviéndose a través de un procedimiento judicial, que haya una sentencia, una resolución judicial que establezca la decisión que ponga fin a ese conflicto. Hoy vamos a hablar también de la resolución de conflictos, pero de manera distinta a una resolución judicial, es decir, sin necesidad de que tenga finalmente que intervenir un juez o un tribunal que resuelva esa cuestión. Además de abogado, que es a lo que dedico la mayor parte de mi actividad profesional, también soy mediador y hoy les voy a hablar de lo que es la mediación. La mediación, como probablemente muchos de ustedes ya sepan, ya conozcan, es un sistema de solución de conflictos extrajudicial. No es el único sistema ni el único método de solución extrajudicial de conflictos. Hay otros y realmente todos tienen relación. Está el arbitraje, está la conciliación, está la negociación y por supuesto está la mediación. Todos ellos al final lo que tienen en común es que se va a intentar llegar a una solución de ese conflicto legal, de esas diferencias que hay entre dos o más partes que tienen trascendencia legal, que tienen trascendencia jurídica, pero esa solución no va a ser dada por un juez o por un tribunal, sino que va a ser obtenida por decisión de las propias partes en conflicto. Esta es la esencia de la mediación. La mediación tiene su origen en Estados Unidos hace ya bastantes años y con posterioridad ha llegado a Europa. No es nada nuevo, pero sí que es verdad que es algo muy novedoso si lo comparamos, por ejemplo, con lo que es la justicia, la actividad de los tribunales, que es una actividad milenaria. La mediación es algo que tiene apenas unos decenios y en lo que a Europa y a España se refiere,
pues casi ni eso, ¿no? Porque realmente la primera norma que tenemos en Europa que regula la cuestión de la mediación es una directiva de la Unión Europea que creo recordar que es del año 2008, que establece ese deseo, esa posibilidad de que los conflictos, especialmente los conflictos transfronterizos, aquellos que se producen entre personas, empresas, entidades de distintos Estados miembros, pues puedan resolverse de manera extrajudicial, a través de soluciones negociadas, a través de soluciones convenidas, del convenio, de la negociación, del acuerdo en definitiva. Y fomenta la figura de la mediación sin perjuicio de que luego pueda esto regularse en cada uno de los Estados miembros y pueda llamarse de distinta manera, pero realmente esa directiva del año 2008 sí que nos abre esa vía para establecer esta figura de la mediación. En España, en desarrollo de esta o transposición normativa de esta directiva, pues hay una ley, la Ley 5 del año 2012, sobre mediación sobre mediación civil y mercantil, en aspectos civiles y mercantiles, que es la que nos marca un poco la pauta. Y luego también tenemos normas autonómicas. De hecho, hay alguna norma, como en Castilla y León, por ejemplo, que es anterior a la propia directiva, si no recuerdo mal, del año 2006, y de otras muchas comunidades autónomas. Bien es verdad que estas normas autonómicas, por ejemplo la de Castilla y León, no es en general de la mediación, sino que es específica de la mediación en materia familiar, en el ámbito familiar. La mediación, como digo, es un sistema extrajudicial de solución de conflictos y consiste en que las dos partes en conflicto finalmente alcanzan, después de una o varias sesiones de diálogos, de conversaciones, de puesta en común, de comunicarse mutuamente cuáles son los aspectos que les preocupan, cuáles son los intereses que cada parte tiene, pues al final alcanzan un acuerdo por sí mismos con la ayuda de un tercero, de una tercera persona, que es la figura del mediador. El mediador, a diferencia del juez, no resuelve. El mediador simplemente lo que hace es pone en comunicación a las partes, extrae de ese conflicto aquellos aspectos que lo están dificultando y trata de incorporar en esas conversaciones aquellos aspectos que lo que van a hacer es allanar el camino, que lo que van a hacer es poner a las partes en vías de poder alcanzar una solución. El mediador es un experto, es un profesional. En la mayoría de los casos la mediación se ejerce por abogados en ejercicio, pero no solamente, también hay, por ejemplo, psicólogos, una rama bastante interesante de la psicología, pero es verdad que es una figura muy ligada al aspecto jurídico, porque los conflictos que se solucionan tienen trascendencia jurídica o son directamente conflictos jurídicos. Por lo tanto, es una actividad que se lleva a cabo fundamentalmente por abogados, que después de recibir la formación bastante rigurosa y bastante dura, por cierto, para poder ser mediadores, pues se dedican también a esta actividad, que hay que diferenciarla claramente. El abogado es el que ayuda a su cliente a alcanzar la razón a través del acuerdo, la negociación y, si es necesario, a través del procedimiento judicial. El mediador no interviene en favor de ninguna de las partes, sino que es un tercero que se coloca fuera del conflicto y lo que trata es de ayudar a las partes a que solucionen el conflicto. Conectamos cuando controlas tu economía y alcanzas tus metas. Conectamos cuando ganas tiempo para lo que de verdad importa. Conectamos cuando sabemos que esto es solo el principio. Una nueva forma de conectar contigo. Conectamos con tu lado digital. Caja Rural de Soria. Conectados al futuro. En Serviam somos especialistas en control de plagas, abordando el problema de manera personalizada y ofreciendo el tratamiento más efectivo para resolver cada situación de manera eficaz, dando un servicio de calidad y garantía. Trabajamos en toda la provincia de Soria. Presupuesto sin compromiso. Serviam, más de 15 años garantizando tu salud y la de los tuyos.
No voy a hablar, no me voy a extender sobre más aspectos concretos sobre qué es la mediación, sobre cuáles son las funciones del mediador, etc. Simplemente resaltaré las más importantes, que son la neutralidad, la imparcialidad, la confidencialidad. Yo creo que esas son las tres características más importantes del mediador. Es neutral, es imparcial y por supuesto es confidencial toda aquella información que le es facilitada por las partes como necesaria para poder ayudar a solucionar ese conflicto. Naturalmente, el profesional que ha sido mediador, que ha actuado como mediador en un proceso de mediación en el cual finalmente no se ha podido alcanzar un acuerdo, no puede posteriormente intervenir asesorando a cualquiera de las partes o como abogado de cualquiera de las partes o en favor o en contra de cualquiera de las partes. Este es un principio esencial. Si no fuera así, no tendría sentido la figura del mediador. Pero nos refuerza un poco más esa figura, esas características de la neutralidad, la imparcialidad, la confidencialidad, etc. Quizás lo más importante que pudiéramos plantearnos es cuál es el objetivo de la mediación o cuál es el objetivo que trata de alcanzar el mediador. Aquí nos podríamos extender en lo que son las distintas escuelas de la mediación. Francamente, no me parece en este momento algo especialmente relevante. Es verdad que hay unas escuelas de mediación, por ejemplo la escuela de Harvard, que como muchas otras cosas, pues la mediación tiene su origen, como he dicho, en Estados Unidos, y la escuela de Harvard, que es donde aparece, digamos, el foco más importante de donde aparece la mediación, pues es una escuela que se centra sobre todo en buscar la solución al conflicto. Hay otra escuela que se centra más no tanto en alcanzar ese acuerdo o esa solución al conflicto, sino en intentar que se abran vías de comunicación entre las partes, es decir, que una comunicación que estaba totalmente cerrada, que había una especie de muro, una pared entre ambas partes que impedía totalmente que pudieran no ya solucionar un conflicto, sino incluso ni siquiera poder plantearse la posibilidad de solucionar ese conflicto, pues el mediador lo que trata es de romper ese muro, de que se abra una vía de comunicación. Y luego hay una tercera escuela, circular narrativa se llama, que es un poco una especie de mezcla de ambas, ¿no? Se trata de crear una tercera vía a través de la cual pues se vuelva a plantear el conflicto de otra manera, de manera distinta, de tal forma que al final las partes puedan alcanzar ese acuerdo. Bien, sea cual sea el tipo de escuela a la que cada mediador pertenezca, realmente, como la propia directiva nos dice, o como la ley española del año 2012, o incluso como la ley de Castilla y León del año 2006, al final de lo que se trata, y esa es la definición de la mediación, es llegar a solucionar un conflicto. Ese es el deseo y la necesidad, y para eso se hace. Quizá lo que más pueda interesar a las personas que nos estén viendo es por qué razón me puede interesar acudir a un proceso de mediación antes de acudir a una reclamación judicial. Bueno, yo creo que hay tres razones fundamentales que son las que hacen que la mediación sea y probablemente llegue a ser, porque es algo todavía muy reciente y todavía no está muy implantado, pero realmente pueda llegar a ser un método muy importante y quizás el primer método que utilicen las personas para intentar solucionar el conflicto. Estas razones son de tiempo, de coste y de resultado. En primer lugar, el proceso de mediación dura lo que las partes quieren que dure. Se puede solucionar un conflicto en una sola sesión de mediación, no es lo habitual, pero pudiera ser, ¿no? Cuando a lo mejor simplemente lo que hay es un malentendido y realmente necesitas que alguien te haga ver que ahí hay un malentendido, y eso a lo mejor en una sesión de mediación puede resolverse. Bueno, pues en una sola sesión estaría solucionado el conflicto. Pero si no es así, que tampoco es lo habitual, puede ser en 5, puede ser en 10 o puede ser en 20 sesiones. Pero las partes son las que controlan el tiempo que van a tardar en alcanzar ese conflicto o en finalmente llegar a la conclusión de que no se puede alcanzar ese conflicto a través de una mediación y necesitan que un tercero, en este caso que sea un tribunal, se lo resuelva.
normalmente podemos calcular más o menos cuánto pueda ser el tiempo estimado de un procedimiento judicial, pero normalmente y tiempo estimado, porque un procedimiento judicial depende de muchos factores, depende de en qué juzgado toque, no todos los juzgados llevan la misma celeridad o la misma rapidez en los procedimientos, depende de qué complicaciones puedan surgir en ese procedimiento, depende que pueda haber o no recursos u otros recursos posteriores. Al final no descubro nada nuevo, pero hay litigios que tardan años en resolverse y a veces unos cuantos años. Un proceso de mediación nunca llegaría a eso. Evidentemente un proceso de mediación que se alarga ya más de, 2 meses, 3 meses y se ve que no se avanza, pues realmente no continuaría así hasta el infinito. Igualmente sería el propio mediador el que comunicaría a las partes pues que ese proceso de mediación está agotado y que probablemente lo que deberían hacer es utilizar otras vías y que sea un tercero, un tribunal, el que resuelva el problema. Por tanto, primera ventaja, la ventaja del tiempo. Segundo, la ventaja económica, que es muy importante, siempre es una de las cosas, sobre todo cuando tratamos de solucionar conflictos, ¿cuánto me va a costar eso? Pues es algo que nos preocupa mucho a todos, lógicamente, ¿no? La mediación, sabemos desde el principio cuánto nos va a costar, puesto que la mediación se realiza a través de sesiones con el mediador, que desde el principio nos va a explicar el mediador cuánto va a durar cada sesión, cómo se va a desarrollar y cuánto va a costar cada sesión. Por lo tanto, ya sabemos desde el principio cuánto va a ser el coste. Y, no sé, por poner un ejemplo medio de que pueda ser, pues no sé, 100 euros, por ejemplo, una sesión de mediación, pues ya desde el principio se nos dirá que esos 100 euros, cada parte abona el 50%. Luego ya sabemos que una sesión de mediación, si por ejemplo tiene ese precio, ese coste, que puede ser un precio normal de una sesión de mediación, pues ya sabemos cuánto nos va a costar solucionar el conflicto. Y supongamos que un procedimiento que necesita 10 sesiones de mediación, pues ya sabemos cuánto va a ser el coste que al final me va a solucionar, que van a ser, en este caso, en el ejemplo que hemos puesto, serían 500 euros, para solucionar a lo mejor un conflicto que tiene una cuantía, un valor económico, un montante económico de fondo muchísimo mayor, y que si eso se tuviera que resolver a través de un procedimiento judicial, pues probablemente el coste que al final tendría, aparte de que podemos saberlo solo relativamente, puesto que puede haber recursos o puede haber incidentes, tal, pues serían miles de euros, mientras que aquí estaríamos hablando de un coste mucho más reducido, que además vamos pagando cada vez que vamos haciendo una sesión y no al final. Por tanto, también la razón económica es una razón importante. Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo: jamones, chorizos, salchichones, lomos. En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y embutidos La Hoguera, sabor de antaño. Frutería, panadería, droguería, bebidas, legumbres, congelados, bollería, productos sorianos. Frescos, cremería, conservas. ¿Puedes pedir algo más a un supermercado? Pues sí, atención personalizada y trato familiar y cercano. Todo esto es Supermercado Daco, tu supermercado de confianza. En calle Antolín de Soria número 3, frente a Parque de Santa Clara. Es el momento de creer en nosotros, en nuestros pueblos, en la calidad de nuestros productos, en el trabajo bien hecho. Es el momento de creer en Soria. Desde Bodegas Castillejo de Robledo queremos apoyar a la hostelería soriana y animar a nuestra gente a consumir productos sorianos. Bebe el Ribera de Soria. Bebe Silentium. Y el tercer motivo, que quizá para las personas que nos estén viendo no pueda ser el más importante, pero que a mí me parece quizás el más importante de todos, es el del resultado. Como he dicho antes, a diferencia de un procedimiento judicial, un procedimiento de mediación, al final de lo que se trata es que las propias partes encuentren la solución al conflicto y no que la solución nos venga dada por un tercero.
el que nos venga dada por un tercero tampoco necesariamente tiene que ser algo malo, porque este tercero es un juez, es un profesional, son personas que realmente esa es su función, ¿no? Valorar las pruebas, aplicar las fuentes del derecho y establecer una decisión. Pero sí que es verdad que la experiencia a veces nos dice que las soluciones judiciales no siempre dejan satisfechas, contentas a las partes, ¿no? Pues se da la razón a uno, se da la razón a otro, a medias, a ninguna de las dos partes. Siempre probablemente hay una parte más satisfecha, otra más insatisfecha. El proceso de mediación al final lo que te enseña es que sean las propias partes las que lleguen a ese conflicto, a solucionar ese conflicto. Es verdad que la mediación necesita cesión por las partes, necesita ponerte en el lugar, lo que se llama la empatía, ponerte en el lugar de la otra parte, saber escuchar cuáles son los intereses de la otra parte o las inquietudes de la otra parte y saber por tanto también ceder de las tuyas, ¿no? Para de esta manera pues que ambos queden medianamente o muy satisfechos o medianamente insatisfechos, pero será algo que uno ha decidido por sí mismo. Termino. Principio fundamental de la mediación. La mediación es algo voluntario. Solamente habrá un proceso de mediación si las dos partes voluntariamente acceden a ello. Pueden solicitarlo las dos partes o puede solicitarlo una parte, invitar a la otra, el mediador invitará a la otra parte a participar en un proceso de mediación. Si la otra parte no quiere, no se iniciará. Es algo totalmente voluntario y durará mientras las partes quieran que dure. Si alguno de ellos decide terminar porque no ve que esté avanzando, pues hasta ahí llega el proceso de mediación. Es la voluntariedad. Y las técnicas que se utilizan, que son muy diversas, que eso nos llevaría mucho más tiempo, pues o reunión con las dos partes, o reunión del mediador con cualquiera de ellos en privado, lo que se llama los caucus, etcétera, etcétera. Pero eso ya es en cada sesión. En la primera sesión es en la que el mediador explicará todo esto, explicará cómo lo va a hacer, cuánto cuesta, de cuánto van a ser las sesiones, cuáles son sus funciones, cuál es su posición. Y para finalizar, una cuestión muy importante: ¿qué pasa cuando las partes llegan a un acuerdo? Bueno, pues el mediador puede ayudarles a redactar esa solución final, pedir la colaboración de otros profesionales, incluso los abogados de las partes que durante ese proceso de mediación no han intervenido dentro del proceso, pero sí pueden ser llamados al final como expertos en derecho para redactar esa solución, ese acuerdo final, y ese acuerdo final pueden las partes elevarlo a escritura pública, con lo cual a través del notario, a través de una escritura notarial, un acta notarial, con lo cual ese acuerdo alcanzaría fuerza ejecutiva. Si no se cumpliera, no haría falta luego ir a un juicio a discutir otra vez todo eso, sino que directamente se iría al juzgado a solicitar la ejecución, el cumplimiento efectivo, lo cual es una ventaja enorme que tiene también los resultados del proceso de mediación. Esto es, en definitiva, a rasgos generales, lo que es la mediación. Me parece un método muy interesante. Cada vez las leyes van introduciendo más la necesidad de que las partes acudan a procesos de mediación previamente a acudir al juzgado. Las últimas reformas de las leyes de enjuiciamiento civil particularmente lo están introduciendo, y hay muchos jueces que ya lo están tomando como algo propio. Es antes de iniciar un procedimiento judicial que ha sido planteado en un juzgado, invitar a las partes a que acudan a un procedimiento de mediación para que intenten llegar a un acuerdo que evite el desarrollo de ese procedimiento judicial con ese mayor tiempo, mayor coste y dudoso resultado. Por lo tanto, para conflictos civiles, para conflictos sobre todo de empresas familiares, para conflictos de herencias, que suele darse mucho, incluso para algunas partes del procedimiento penal, por supuesto también para conflictos laborales, la mediación es un sistema de solución que puede resultar muy recomendable, y desde luego yo invito a toda persona que esté en esa situación a que se plantee la posibilidad de solicitar la intervención de un mediador. Naturalmente, como he dicho antes, si las dos partes quieren, pero si así es, puede ser muy útil. Muchísimas gracias. Preview.